Seguimos en punto de partida, nos visita el diputado provincial Jorge Gem para charlar sobre un tema candente, un tema actual, que es la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, un tema que tiene múltiples aristas, que tiene que ver, por ejemplo, con el atraso de la legislación en sí, legislación que viene de los años 60, pero también con necesidades puntuales de este momento. Jorge, gracias por estos minutos. No, un gusto para mí. Bueno, ¿cuál es la visión desde la Unión Cívica Radical dentro del Frente Progresista sobre este tema puntualmente? No, la sensación, digamos, el radicalismo, que es un partido reformista por excelencia, en una ciudad que tiene una tradición reformista por excelencia, la ciudad de Santa Fe, en todos los lugares, se conocida, entre otras cosas, por haber sido sede de la primera Constitución nacional, estamos hablando de 1853, que tuvo ya hace muchos años, 1962, dirigentes progresistas que tenían la necesidad, estamos hablando de Silvestre Begnis, Tesio también en toda esa época, que han tenido esa capacidad de ver más allá del mediano y largo plazo. En ese momento también había urgencia y también estaban el tipo que decían no es urgente. Y hablaban de, le tirabas el puente, el túnel subfluvial y los tipos te decían no es urgente un túnel. Una autopista Rosario-Santa Fe te decían no es urgente. ¿La política es el arte de lo urgente? ¿O lo que hace que una persona pase a la historia y que mueve el amperímetro de la vida de la gente es la capacidad de ver un poquito más allá? Está lo urgente y está lo importante. Son dos agendas que permanentemente entran en tensión. Está claro que lo urgente es el problema que tenemos hoy. La inflación, las tarifas, temas que tienen que ver con seguir abordando el tema de la inseguridad, la deuda de la nación con la provincia, temas que tenemos que resolverlos hoy. Lo cierto es que lo que dice la historia y la política de la buena calidad de la política de gestión, que la capacidad de modificar sustancialmente la vida de los demás no está relacionada a la actitud que puedas tener como bombero. Está bueno ser un buen bombero porque vos tenés problemas. Yo fui vicegobernador, estuve a cargo de la provincia de Santa Fe y muchas veces tenía que resolver el problema de la agenda urgente. Mirá, Jorge, hay una crecida, hay que ir a Reconquista, hay que ver la altura de los ríos, hay un problema, se vienen lluvias, tenemos que revisar el sistema de bombeo. Hay un problema serio de pelea entre bandas, este es un problema cotidiano. Lo que mueve el amperímetro en la vida de la gente es la capacidad de pensar en una política estratégica en el mediano y largo plazo y sostenerla. Ningún cambio se hace de un día para el otro. Claro. Cuando un dirigente político, porque está frente a una cámara, te dice esto yo lo cambio del día para el otro, siempre hay gente que dice, yo el problema de la inseguridad, te doy 3 medidas, te lo soluciono. Ahora, Jorge, no necesariamente tienen que ser contrapuestas estas visiones del tratamiento de lo urgente y de cuestiones estructurales. Luis, escuchá, el legislador no puede alegar que no tiene tiempo. Claro. Supongamos el gobernador, dice, bueno, el gobernador no tiene... ¿El gobernador qué nos dijo a nosotros? Dijo, muchachos, mi trabajo está terminado. Yo sigo teniendo problemas, tengo que ver el tema paritario, resolverlo, tengo la deuda con la nación. Ahora es un problema de ustedes, es mi aporte para salir a veces de una lógica de mediocridad, ¿no? Una lógica de mediocridad que tiene que ver con, en algún caso, dificultad para explicarle cosas a la gente. A mí me pasa permanentemente que tener que decirle, por ejemplo, a un pibe de 16 años, que diga, Gem, explícame por qué no puedo votar a concejal de mi ciudad y puedo votar a presidente de la nación. No, hay un andamiaje, la Constitución lo dice. Claro. O la señora que está ahí y que te dice, ¿por qué empiezan recién el 1 de mayo? ¿Por qué no empezar el 1 de febrero? Y tenés que decirle, no, mire, disculpe, la Constitución, ¿qué? La Constitución lo dice. Las comunas, tenemos más de 300 comunas en la provincia de Santa Fe, muchas de 10.000 habitantes. Tienen gestiones de 2 años. 2 años y elección, 2 años y elección. Imposible, cualquier obrita te dura más de 2 años. Sí, de una mirada todo lo burocrático. Entonces, claro, ¿qué te dicen los presidentes comunales? Pero son muchos. Y estamos hablando de comunas de Sauce Viejo, tiene casi 10.000 habitantes, por darte un ejemplo. Por favor, salgamos de esto, porque no hay proyecto en el mediano y largo plazo. Y por ende no hay calidad de gestión si no pensamos en esta medida. Le tenés que decir, igual que al pibe de 16 años y que a Doña Rosa, que lo dice la Constitución provincial. La autonomía de los municipios. El ciudadano tiene que saberlo, quiero decir cortito.
En el año 94 se reformó la Constitución Nacional. Se aportó calidad de gestión, se habló de nuevos mecanismos de participación. En ese momento se empezó a hablar de autonomía de los municipios. ¿Qué es la autonomía de los municipios? Es facultar al municipio para que piense su propia estructura con absoluta libertad. Eso hoy no pasa. Hoy, si el intendente quiere cambiarle un nombre a una plaza pública, está en la ley orgánica de municipalidades, una ley provincial. La posibilidad de tener autonomía, cosa que ocurre en todas las ciudades grandes de la Argentina. Claro. Es una vergüenza, menos en dos o tres provincias, es la capacidad de dictar una carta orgánica municipal nueva, de cero. ¿Por qué pensás que no se ha modificado, que ha durado tanto esta constitución, que no es mala, pero es una constitución que viene del año 60, digamos? ¿Por qué no se ha modificado? Porque siempre mete la cola a la mezquindad de la política. Y vos me decías, lo urgente y lo importante, hay lugar para todo. Los diputados provinciales, yo soy diputado provincial, que me venga un solo diputado provincial para decirme, Gen, no podemos atender los diputados provinciales la agenda de lo importante porque la agenda de lo urgente. Flaco, tenés tiempo para todo. Tenés tiempo para todo. Vos tenés que ver lo urgente, largar medidas ahora para atenuar el impacto de las tarifas, tirar medidas concretas para esto. Pero también venme el otro. Vos no tenés excusa para darle respuesta a lo importante. Siempre meten la cola estos temas. Reformar la Constitución significa, por ejemplo, pensar en una norma constitucional que garantice un porcentaje de tu presupuesto para educación. ¿Qué sería en buen romance para que la gente entienda? Decir, que el gobernador no le quede otra cosa porque la Constitución lo dice, claro. Y hasta cuando la Constitución se modifique. Va a ser un problema para un gobernador porque capaz que diga, quiero hacer más obra pública. Diga, no, el 20% es para educación. ¿Hasta cuánto? Hasta cuando se vuelva a modificar la Constitución. Genera una inercia por la dificultad de modificar la Constitución en algo que se declama mucho pero que se practica poco, que es apostar fuerte a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Esto no ha ocurrido, digamos, como una política global y general, más allá de la voluntad política de este gobierno, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero este gobierno implementó el Consejo de la Magistratura, la posibilidad de que los jueces sean elegidos mediante un mecanismo donde participen las universidades que están por acá cerca, que participen los colegios de magistrados, colegios de abogados, una selección, digamos, donde juegue en un rol importante espacios que no sean el de la política. Porque la gente dice, a los jueces lo elige la política. Y en cierta forma tiene razón, pero se estableció un Consejo de la Magistratura que de un plumazo puede ser volado si no está en la reforma constitucional. Digamos, en todos los lugares está por una decisión del constitucionalista, del elector constitucional. Lo mismo pasa con las paritarias, la discusión paritaria, un mecanismo interesante para resolver temas que no deberían ser solamente salariales, a veces se centraliza un poco ahí. Bueno, hay distintos temas que se tratan en las paritarias, ¿no? Y cada vez más, debería hablarse de calidad educativa, de presentismo, de otros temas. El tema descentralización. La provincia de Santa Fe está fuertemente afectada por una lógica Rosario-Santa Fe. Sur, centro, norte, por llamarlo. Porque no le ha servido nunca para solucionar problemas globales o para que el Estado llegue al norte de la provincia de Santa Fe. Ya hace mucho tiempo con el gobernador, el exgobernador Wiener, se pensó en un sistema de nodos. Un nodo donde la centralidad la tenga Reconquista. Un nodo donde la centralidad la tenga Rafaela. Un nodo donde la centralidad tenga Venado Tuerto. Pensar en una provincia más integrada, rompiendo ese eje de un plomazo. Si no se le da categoría constitucional, puede ser volada por una reforma constitucional. Hay nuevos derechos, porque la Argentina era otra y porque la provincia de Santa Fe además, era la Constitución del 94 ha establecido una serie de mecanismos de vinculación con los pactos internacionales. Hoy la Constitución provincial ha quedado desfasada en eso. Totalmente, hay nuevos derechos, porque además no somos los mismos. Tenemos una Constitución vieja. Fíjate que es una Constitución, la de 62, una Constitución machista hecha por hombres. Claro. Había solamente 2 convencionales constituyentes. Pero aparte de eso, es una Constitución que no habla del derecho al agua y tiene que ser reconocido, el derecho al medio ambiente, el derecho a los pueblos originarios, el derecho a la diversidad sexual, el derecho a la igualdad de género.
el derecho de los niños y adolescentes. Este es un tema fundamental, vos lo decías, las convenciones hablan hoy que los chicos tienen que ser escuchados, la niñez se tiene que crear mecanismos para que no son objetos de protección, esos patronatos, son sujetos de derecho, esto le da una idea distinta, son todas construcciones jurídicas importantes para visibilizar y para garantizar algunos derechos. La ley de amparo hay que reformar constitucionalmente para hacerla mucho más efectiva, para que un ciudadano cualquiera cuando tenga un problema porque no le dan un medicamento, la obra social, un medicamento relacionado con el HIV, pueda hacerlo. Esto es concreto, digamos, son cosas que nos afectan todos los días. Hay mecanismos de participación de democracia semidirecta, ¿no? Que estuvieron pensados en la Constitución del 94 y que deberían ser vinculantes. Proyectos que tienen que ver con la iniciativa popular para presentar proyectos de ley, revocar mandatos, proyectos de consultas, de plebiscitos. Hoy el ciudadano participa todos los días, la lógica es otra cosa, las redes pasan cosas cotidianamente y hoy no se recepcionan la cantidad de institutos que están relacionados con eso. Revocatoria de mandatos es particularmente un instituto muy interesante. ¿Vos pensás que la clase política asumiría como propio una idea de este tenor? Porque digo, estamos acostumbrados a políticos que lamentablemente, no todos, pero muchos, dicen una cosa en campaña y luego ejecutan otras cosas cuando están en la gestión. Ahora, la posibilidad de revocar el mandato. Sí, es necesario porque se debe dar, un mandato de 4 años es mucho tiempo cuando vemos que en realidad hay un impostor en un lugar que no tendría que estar. Si vos me preguntas si el funcionario político, digamos, como algunos dicen, no hay que escupir para arriba, ¿no? Digo, una reforma constitucional es una puerta que se abre al ciudadano. Claro. El ciudadano tiene que saber de esto. No es una cuestión de, bueno, reformamos la Constitución, tenemos 40 días, lo otro, dictamos. Es una puerta que se abre. Y es un proceso sumamente interesante para aquellos. Participar en un proceso de reforma, aunque sea opinando, involucrándose, no requiere conocimientos propios de derecho constitucional. Cualquiera puede pensar la sociedad que quiere. Es una cosa hermosa. Que además creo que en la medida que se vayan dando algunos plazos, esta sensación de transformación, de que loco, vos metete, participá, ¿qué tenés para decir? Me parece que se va a ir profundizando. La posibilidad de que algunas reformas salgan está directamente relacionada con la capacidad de que el ciudadano también tenga un protagonismo. El debate sobre la ley de leyes en la provincia de Santa Fe, una necesidad que se está planteando desde el oficialismo y que tiene que ver con una constitución que se ha quedado vetusta en el tiempo. Gracias, Jorge, por estos minutos. Gracias a vos, gracias por el espacio. Me encanta haber estado hablando de esto y no de la reforma de la reelección del gobernador, digamos, que es la pregunta, digamos, que en realidad es lo que menos interesa. Lo importante es aportar calidad institucional a la provincia de Santa Fe, porque esto está directamente ligado con aprovechar procesos económicamente favorables para la provincia de Santa Fe. Gracias. Gracias a vos. Seguimos en Punto de Partida.